El domingo pasado leímos desde Lucas. Yo estaba leyendo un pasaje largo y de Lucas 23, desde que Jesús empezó camino a la cruz con los dos criminales, dice el texto, que iban a estar al lado de él. Y yo leí el texto hasta finalizar Lucas 24, que era largo, pero toda una historia, y a mí me encantó ver las partes conectadas, que normalmente estamos fijados en un pedacito de texto. Pero para mí estuvo muy lindo. Pero ahí estamos observando las múltiples interacciones de diferentes personas con Jesús y viendo su respuesta hacia ellos, a veces con silencio. Pero ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondieron ellos? Y vimos que Jesús, resucitado, estaba en camino a Emaús con dos de los discípulos y no lo podían reconocer, pero él estaba explicando las Escrituras y al partir el pan lo reconocieron. Entonces, después Jesús apareció a sus discípulos y dicen que ellos creen que era un fantasma. Dicen, wow, estaban asustados, sorprendidos. Y él comprobó que no era un fantasma y les volvió a explicar la razón de su muerte y resurrección. Y después, al final del capítulo 24, eso es todo en la historia de la lectura de la semana pasada, él les encargó una misión como sus representantes. Después dice el texto que los bendijo y fue llevado al cielo, como si nada, y fue llevado al cielo. Y algo muy interesante para mí es como todo ese texto comenzó con ellos desolados, sintiéndose abandonados, tristes, confundidos. Y el texto dice, Jesús fue llevado al cielo y regresaron a Jerusalén con gran alegría. ¡Wow! ¿Cómo cambió y qué cambió en ellos? Porque otra vez Jesús se fue en un gran misterio. O sea, ¿cómo es que alguien es llevado al cielo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo ocurrió? Bueno, Lucas, para tratar de explicar esto, decidió escribir otro libro sobre el tema. Entonces no quedó con esta frase, medio párrafo sobre fue llevado al cielo y regresaron con gran alegría. Escribió un segundo libro. Y este segundo libro se llama, en su Biblia, en su Nuevo Testamento, se llama Hechos. Y eso comienza donde termina Lucas. Entonces, yo quiero comenzar allá. No voy a hacer la lectura tan larga, pero leer unos versículos de Hechos 1. Y sí, estas son maneras de pensar. Aquí ya pasó el susto y están felices. Y regresando o mirándolo ir, pero llenos de alegría en vez de decir, ¿otra vez? ¿Nos deja? ¿Te vas? ¿Qué pasa? Bueno, mientras yo leo el texto, fíjense en las reacciones y las decisiones de los discípulos. Trata de imaginarlos. Observen cómo ha cambiado su semblanza, su estado de ánimo, su conectividad. Ahora, su semblanza es lo que van a tener que imaginar, porque lo que está aquí es la imaginación de otro, ¿sí? Entonces, piénsalo. Y bueno, no se olviden que hace poco, en el texto de la semana pasada, el grupo se encontraba separado, dispersos, confundidos y sin un consenso sobre lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan? Leímos los discípulos caminando a Emaús
tristes, dijeron, y hasta algunas mujeres, amigas nuestras, vinieron a decir que habían visto a Jesús. ¡Qué locura! Y estaban cada uno por su lado. Y Pedro, cuando encontró la tumba vacía, como habían dicho las mujeres, ¿a dónde iba? ¿A contarlo a los otros? No, porque él vio, según Lucas, en el relato de Lucas, él había visto cómo trataron a las mujeres. Dice el texto, es como si estaban hablando locuras. Entonces Pedro fue, y dice Lucas, y volvió a su casa. Interesante. Piensa en eso. Y ahora, en ese texto, bueno, voy a seguir adelante. Antes estaba más inspirado, pero escribo y leo para no quedarme demasiado tiempo, porque todo esto me apasiona. Hechos 1 empieza así. Estimado Teófilo, es el recipiente del libro de Lucas. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es interesante, en el texto de Lucas es como si todo hubiera ocurrido en lo inmediato. Se encontraron, se sorprendieron y Jesús fue llevado, los bendijo, fue llevado y se acabó. Y ahora Lucas está diciendo, mire, lo que pasa es que habían muchas pruebas convincentes y durante más de un mes, 40 días, o sea, un tiempo extendido. Una vez, mientras comía con ellos, versículo 4, ordenó, no se alejan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Todavía como esperando ese que el rey, nos quedamos en Jerusalén porque aquí empieza todo. Y Jesús dijo, versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, no soldados, para la liberación del pueblo, mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Entonces ahí por lo menos amplía el tema de que fue llevado al cielo, porque a veces un familiar, un amigo, un conocido muere y dicen, bueno, Dios lo llevó al cielo. Y estamos viendo ahí como un cadáver. Entonces, Lucas quiere decir, no fue así, sino de alguna manera subió a las alturas hasta que se escondió detrás de una nube. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Entonces, mirando, seguramente pensando. Nadie quería mirar al otro porque están diciendo, wow, ¿qué es lo que estoy presenciando? De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, todos son de Galileo, la región afuera de Jerusalén. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo,
vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Tal vez por esa promesa se van felices. Ya asegurado se fue, pero volverá. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban juntos. Estaban ahí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago, otro Judas. Ya no están separados cada uno por su casa, sino unidos en persona, como una reunión presencial, ya no es por Zoom, y están enfocados, tienen un plan, algo ha pasado que los ha unificado. Versículo 14 dice, todos están en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre, María. Entonces ahí está todo el gran grupo. Ya no están con planes, como dice en el Evangelio de Juan, de volver a la pesca o algunos de salir a Emaús, sino están unidos en propósito y dedicados. De todo esto, me encantaría poder hablar de varias partes, pero creo que lo más importante que quiero hablar es la transformación que se ve en este grupo de unos 120 discípulos y cómo empiezan a funcionar como un equipo, con una voz y además con un vocero. Es muy distinto a la situación de Lucas, que ya he dicho varias veces. Esa transformación es importante, pero también es importante la ascensión de Jesús, y es muy interesante. O sea, ¿qué sucedió? Alguien me dijo, tendemos a hablar de la muerte de Cristo, la resurrección, algún milagro, alguna parábola, pero esto, gracias Gabriel, esto de la ascensión, que es pero casi no llegamos a hablar de eso, ya pasamos a otro tema. Y de pronto, porque en el texto habla muy poco. Entonces yo volví a leer el versículo 9 y 10 de Hechos 1 y me pregunto, ¿por qué es tan escueto el texto? ¿Por qué no nos dice un poco más? Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Supongo que todos sabemos de los astronautas. Y de hecho, si quieren ver la película, se me olvidó cómo es en español, Hail Mary Project. Fin del mundo. Es excelente. Bueno, yo lo recomiendo pocas películas, pero creo que lo puedo recomendar para toda la familia. Es divertido, es muy bueno. Hay un astronauta. Y bueno, difícil el trabajo de ellos y difícil para mí pronunciar qué es lo que son. Pero bueno, ustedes saben que fueron hasta la luna, no desembarcaron, pero dieron la vuelta y supuestamente fueron más lejos que cualquier otro ser humano en lo que sabemos. Al parecer Luke Skywalker y Han Solo son ficticios, entonces lo lamento. Pero el vuelo espacial de Artemis es lo máximo que la raza humana ha podido lograr hasta ahora con unos seres humanos a bordo. Entonces, viene la pregunta, estos 4 fueron, ya volvieron. ¿Hasta dónde fue Jesús? ¿Y cuánto tiempo le llevó llegar? Ok, se fue lento, subió rápido hasta el... ¿Y a dónde fue? Y al parecer estas son preguntas pertinentes. Es otro gran misterio. Es otra gran desorientación. ¿Qué está pasando? Es que tanta cosa con Dios es como desorientador. Y digo, no,
¿no podría ser un poco más claro, un poco más sencillo? La vida, mi vida. Es muy difícil comprender cómo una persona, aun si ha sido resucitado, una persona de carne y hueso que come, camina, comparte la vida, sea llevada a las alturas. ¿Qué significa esto? Yo he visto un globo. ¿Ustedes han visto uno de estos globos que sube y lo quedamos mirando? Wow, ¿hasta dónde va a llegar? Y se va. O un pájaro volando. Y dice, wow, y se va. O un avión. Creo que casi todos probablemente han estado arriba de un avión. Y es increíble. Pero una persona, y mientras está ahí en plena conversación, bueno, chao, me voy. Es como de película. Es bien curioso. Entonces me puse a leer sobre este tema. Y en su muy buen libro, Lo Real Invisible, el autor, Dr. Steve Simmons, y elegí su libro porque es reconocido y es un conocido toda mi vida, pero él sugiere que estas preguntas, ¿hasta dónde fue y durante cuánto tiempo? Son las preguntas equivocadas, no son adecuadas. Dice que son preguntas de tiempo y espacio. Y Jesús, en su cuerpo resucitado, había demostrado múltiples veces que no estaba sujeto ni al tiempo ni al espacio. Algunos estudian física o les gusta la ciencia ficción. Entonces Jesús como había entrado en la quinta dimensión, que queremos saber si existe. Y algunos dicen que sí. Y bueno, no sé si para Jesús era la quinta dimensión donde el tiempo y el espacio son diferentes, pero estaba en una dimensión donde ni el tiempo ni el espacio pudo contenerlo. Y piénselo, la vida de Jesús. Dice la Biblia que el cielo, donde está Dios Padre, no limitó a Jesús, no tuvo que quedarse en el cielo. Se hizo hombre, se encarnó como cualquier vecino del barrio de Belén. Nació como un bebé. El cielo no lo pudo contener. Y la muerte tampoco pudo contenerlo. Entre su muerte y el viernes de tarde y el amanecer del domingo, él pasó un tiempo en donde el texto dice el Sheol, Hades, ahí en el lugar de los muertos, liberando a todos los cautivos. Eso se explica o se menciona en Primera de Pedro, lo que Pedro entendió. O Pablo lo explica un poco en Efesios. Pero dice el texto que en el primer día de la semana, el domingo, fue levantado de entre los muertos. Se quitó los trapos de su entierro, quitó la enorme piedra selladora y salió al jardín para recibir el nuevo amanecer. No sé, ustedes que hacen yoga, no sé si como hizo el post de saludar al sol, pero Jesús es un chiste, ¿sí? Jesús salió al ver el amanecer. La muerte ya no tenía dominio sobre él. Romanos 6:9 dice. La muerte ya no tenía o tiene dominio sobre él. Pablo dijo en Romanos, lo que leímos la semana pasada, que ya no hay nada en toda la creación, en todo lo que hay, todo lo que se puede imaginar, que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo, al decir esto, estaba inspirado tal vez por el Salmo. El año pasado estudiamos los Salmos. ¿Se acuerdan del Salmo 139? Los versículos 7 a 12 son para memorizar. Todo el Salmo es para memorizar. Versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Diciendo la persona que está diciendo, mire, la presencia de Dios que me acompaña está en todas partes. ¿A dónde podría alejarme? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú.
si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Pablo habló de esto, si han estudiado un poco el libro de Hechos, en su famoso discurso en Atenas, en el venerado Areópago, donde los intelectuales de ese tiempo se juntaban para debatir los asuntos importantes. Pablo se metió ahí, inspirado en el Salmo 139, pero en vez de hablar de este salmo a los filósofos griegos, citó sus conocidos filósofos griegos. Hechos 17. Pablo dijo, en verdad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y siguió. Ustedes pueden buscar el texto, está citando los filósofos griegos. En Él mismo vivimos, nos movemos y existimos. Desde la antigüedad es sabido que el Creador no se encuentra dentro de su creación como parte de, sino que el Creador, conocido, reconocido o no, un Creador existe más allá de su creación. O sea, si lo aceptas o no lo aceptas, o el científico del barrio acepta o no acepta, el hecho de ser creador es que es diferente a su creación. Y es más importante, dice el texto, Él está cerca, está presente. En su carta a los Colosenses, Pablo afirmó sobre Jesucristo: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Juan escribió el mismo. Juan comenzó su evangelio diciendo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Ya se volvió medio teológico, ya se pone larga la mañana. Quiero decirles, la ascensión de Jesús nos asombra con su sencillez. Estuvo hablando, fue llevado, pero su mensaje se quedó. El mensaje de presencia, de cercanía, de amistad, de amor. Voy a prepararles un lugar, les había dicho. Volveré, dijo. Siempre estaré con ustedes, dijo. O sea, Jesús de Belén, Jesús de Nazaret, el Galileo, fue un hombre como ellos, limitado en el tiempo y en el espacio. Pero Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado, que aparecía en medio de ellos y desaparecía, que comía pero no tenía por qué comer. Era reconocible, pero liberado del dominio de la enfermedad, del dolor, del tiempo, del espacio. Al resucitar, cambió las posibilidades para todos nosotros. Si tuvieras la posibilidad en su cuerpo resucitado, glorificado, ir a explorar la luna, ver el lado oscuro de la luna, o ir hasta el cielo, ¿qué harías tú? Porque me pregunto, ¿por qué no Jesús camino al cielo, por qué no pasó por Martes o para mandarnos un mensaje a decir, ahí todo bien, se puede vivir o no? Es que Jesús está mostrando delante de ellos y quería testigos de las posibilidades. Entonces ahora hay más que una esperanza, tenemos una expectativa, no solamente una esperanza, sino una expectativa. Las cosas van a ser así. Vamos a seguir viviendo más allá de lo que llamamos la muerte, porque Jesús abrió el camino.
Los discípulos no estaban tristes, ni aislados, ni confundidos. Ya están transformados, alegres. Comprendieron un significado importante de la ascensión. Jesús ahora nos acompaña siempre y en cada lugar. Ya podemos enfrentar las circunstancias, las dificultades, con la fe del antiguo salmista, con la convicción de Juan el Bautista, la voz en el desierto, con el poder de Pedro, el vocero del grupo, en Pentecostés. Nosotros vamos a seguir viviendo en los mismos lugares, rodeados de las mismas personas y en medio de nuestras mismas dificultades, pero con una luz adentro. Por eso prendemos la luz, para recordar que tenemos una luz que nadie puede apagar. Esta luz se puede apagar, pero la luz de Jesús no. Conscientes del amor de Dios, conscientes de su fuerte abrazo, somos llamados a ser hijos e hijas, llamados por nombre. O sea, lo que estoy diciendo es lo que los discípulos empiezan a darse cuenta. ¡Wow! Todo esto que estaba diciendo y no entendimos. Y ahora estamos preguntando, ¿es que es ahora que vas a devolver el reino a Israel? Y Jesús, no. Y les explica las Escrituras. Jesús tuvo que ascender al Padre en su cuerpo para estar presente con nosotros en su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces Jesús vino, estuvo y dice, mire, para poder estar con todos ustedes en todos los lugares y que pueden todos decir, Jesús está conmigo, yo tengo que salir, porque así no lo puedo hacer. Y espere, y Dios va a enviar su Espíritu. La ascensión ocurrió con poder y con una promesa. La ascensión nos invita a enfocarnos en el presente, porque el futuro ya está asegurado. Sabemos que lo que va a venir. En nuestra vida no, pero vivimos el aquí y el ahora, porque Dios está a cargo del resto. ¿Crees esto? Yo les digo, Jesús está aquí. Y si lo crees, lo puedes sentir, tu corazón. Este es el mensaje del Evangelio. Y la ascensión es tan importante como todo lo demás.